Lección número 7. Vamos a empezar leyendo el texto de la lección y nos metemos en ella. Vamos a empezar hoy, vamos a cambiar, vamos a empezar aquí por mi izquierda, por mi siniestra, no por mi diestra, por aquí. Hermano José, si estás preparado, estás ready. Vamos a empezar con Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 13 y vamos a continuar leyendo un versículo cada uno hasta el capítulo 17, también versículo 13. ¿Vale? Desde Mateo 16, 13 hasta Mateo 17, 13. Vamos leyendo un versículo cada uno. Vamos a empezar aquí con José, Juan Carlos, Ana, el hermano Jesús, si no le pillan fuera de juego. Mateo 16, 13 hasta Mateo 17, 13. Vamos por ahí. Y ya seguimos. Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que debieran estar ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto le acontezca. Pero él viéndole dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: que si alguno quiere venir en pos de mí, eníguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Sigue. 17:1. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Irra o Rosy. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y he aquí la voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd.
Matías. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vale, muy bien. Vamos a ir viendo partes de todo este texto que hemos estado leyendo. Pensemos en esta semana, que terminó ayer, según calendario judío, pero hoy primer día de la semana, aunque terminamos hoy. ¿Qué personas han podido o han destacado o se ha hablado de ellas en todo el país y por qué? De Netanyahu. Se ha hablado de Netanyahu. ¿Por qué? Porque le acusan de crímenes de guerra y porque supuestamente está haciendo un genocidio. Y porque además ha habido una cumbre en la ONU y ha hablado ahí, ¿verdad? En esa cumbre en la ONU. ¿Quién más? De Donald Trump. De Donald Trump se habla también todos los días, sí. Pero también, porque también ha ido a esa cumbre, ¿no? Y ha hecho un discurso también un poco incendiario también ahí en su estilo. ¿Quién más? Presidente y su esposa. Presidente y su esposa, más su esposa. La familia del presidente, podemos decirlo así, ¿verdad? Con determinados problemas judiciales. Gente, ¿verdad?, que ha salido y que se ha ido hablando de ellos a lo largo de toda la semana y que han causado interés a día de hoy. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué clase de atención pública, qué clase de interés recibió el Señor Jesucristo a medida que iba desarrollando su ministerio público? ¿Y qué causaba que tuvieran diferentes opiniones acerca de él? Vamos a hacer un poquito de memoria. Estuvimos hablando hace algunas lecciones, ¿os acordáis? Al comienzo de su vida, con esa visita al templo, más o menos con 12 años de edad. ¿Qué impresión tenían los que estaban allí con él? ¿Lo recordáis? Estuvimos hablando de ello hace varias lecciones. Se asombraron, ¿verdad? Se asombraron de su precocidad, de su conocimiento de las Escrituras a una tierna edad, ¿verdad? Aproximadamente unos 12 años aproximadamente. ¿Qué más? Que vamos avanzando. ¿Qué, por ejemplo, pensaron aquellos que oyeron la voz desde los cielos cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Habría asombro también, ¿no? Estarían confundidos. ¿Qué era eso que se estaba diciendo que estaba viniendo de parte del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿O qué podemos pensar, por ejemplo, de, si vamos a, creo que es Mateo capítulo 4, en Nazaret, en la sinagoga, cuando el Señor Jesucristo se levanta a leer ese texto en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2, si no me falla la memoria? ¿Qué pensarían también en ese momento? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué se preguntaron? ¿Recordáis? ¿Lo estuvimos viendo también? ¿No es este el hijo de José, el carpintero, que habla con, ¿verdad?, con esa autoridad? Estuvimos viendo. ¿O qué pensaban o qué decían los fariseos y los escribas en Mateo capítulo 5, versículo 21? ¿Quién es este que habla blasfemias? Había diferentes, ¿verdad?, opiniones sobre quién era el Señor Jesucristo. La mayor parte de la gente pensaban que el Señor Jesucristo era ¿qué? Un hereje, un profeta, ¿verdad? Un precursor. Eso quizá más adelante, ¿verdad? Pero sobre todo pensaban que era un profeta, un precursor del Mesías. Los fariseos se turbaban cuando veían todas esas multitudes que se congregaban alrededor de él y buscaban alguna evidencia para intentar
destruirles. Y vamos a unos capítulos antes de nuestro texto, vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 39. Nos habíamos quedado con María. Natalia, por favor. Mateo 12, 39. Y luego me va a ir buscando, volvemos a nuestro texto, Mario, en Mateo 16, 1. 12, 39. 38, si no te importa, perdona. 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ellos estaban viendo todas esas evidencias, todas esas multitudes que le seguían. ¿Y qué hacían los fariseos? Le intentaban probar, demandándole señal, ¿verdad? Si vamos a nuestro texto, capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y si leemos hasta el versículo 4, vemos un texto paralelo similar a los que hemos visto, y el Señor Jesucristo en este versículos del 2 y 3, también el 4 les dice: pero ¿qué más señales queréis? ¿Verdad? ¿Qué más señales queréis? Habíamos visto antes de aquí la alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, curaciones de enfermos. ¿Qué más señal queréis aparte de esta? ¿Y qué señal les dice el Señor Jesucristo que iban ellos a tener? La del profeta Jonás. La del profeta Jonás, ¿verdad? ¿Qué señal era esa? Un hombre con un mensaje de ¿qué tuvo Jonás? Un mensaje de arrepentimiento y de juicio, ¿verdad? Un mensaje de arrepentimiento y de juicio que fue simuladamente, ¿vale? Figuradamente sepultado, ¿verdad? Durante 3 días y 3 noches, y que cuando salió dio ese mensaje y cumplió su ministerio. Si vamos ahí, versículo 4, o en el 12:39 que ha leído antes Natalia: generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y volvemos otra vez a nuestro texto. Vamos ahí a Mateo capítulo 16, versículo 13. Nos situamos en esa región de Cesarea Filipo, al norte de Israel, zona de Galilea. Y hay una pregunta que hace aquí el Señor Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Quién dicen los hombres que soy? Ya hemos estado viendo algunas cosas que se habían ido diciendo de él. Pues una persona muy precoz, ¿verdad? Esa señal del cielo que habíamos visto con ese asombro que habían tenido. ¿Quién dicen los hombres que soy? Estaban aparte, ¿verdad? Porque dice Jesús, viniendo a la región de Cesarea, preguntó a sus discípulos. Les estaba de nuevo hablando de lo que estuvimos hablando también la semana pasada, entrenándoles, ¿verdad? Entrenándoles, tomando tiempo para entrenar a sus discípulos en esa tarea que les iba a encomendar. Y era fundamental dentro de ese entrenamiento que los discípulos supieran quién era el Señor Jesucristo. Por eso también surge esa pregunta: ¿quién dicen ellos que soy? Y tenían diferentes contestaciones, ¿verdad?, ante esta pregunta acerca de la identidad del Señor Jesucristo. ¿Qué decían? Versículo 14. Que era Juan el Bautista. Por ejemplo, Elías. Elías, ¿verdad? Hablaban primero el profeta Elías, que estaba profetizado que vendría antes del Mesías. Si vamos ahí a Malaquías, capítulo 4, versículo 5, alguien que me busque, Malaquías 4, 5, y Mateo 11, 14. Giovanni, por favor, Malaquías 4, 5, Carolina, Mateo 11, 14, 4, 5, y Carolina, Mateo 11, 14. Malaquías 4:5. Dios envió al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Está profetizado, ¿verdad?, que vendría ese profeta Elías. Luego, más adelante en nuestro texto hemos leído quién es ese que iba a venir delante de él. Mateo 11, 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir, haciendo, como hemos visto, referencia a Juan el Bautista. Algunos vieron a Jesús también como el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. De Yanira, por favor, Deuteronomio 18:15. Profeta del medio de ti, de tu
aquel profeta que como Moisés guiaría a su pueblo. Estaba claro que la gente veía en el Señor Jesucristo alguien especial, ¿verdad? Alguien sobrenatural, ya sean esos profetas que habíamos dicho. ¿Y cómo responde ante eso el Señor Jesucristo? ¿Qué les dice a sus discípulos? Les pregunta el qué. Si están convencidos de quién era él. Bueno, les preguntan directamente, ¿y quién pensáis, verdad? Versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y aquí hubo uno, generalmente el más valiente, ¿verdad?, que respondió en nombre de todos. ¿Y qué dijo? Hizo aquí, ¿verdad?, una confesión que dice, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Una sólida confesión que puede identificar la vida, o que puede edificar, pues el fundamento en la vida de cada uno de nosotros. Sí, ahora vamos ahí también con esa parte. Por eso, pero estamos en el 16. Vamos ahí primero. Búscame por favor, Andrea, 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Vemos ahí también esa confesión de Pedro, esa sólida roca que puede ser el cimiento de la fe de todo creyente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está por... Adelante, por favor, aquí tenéis sitio. Por aquí, por favor. Bien, vemos ahí ese fundamento, ¿verdad? Esa confesión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento, esa roca, ¿verdad?, que no sea el Señor Jesucristo, esa roca sobre la cual uno puede edificar su vida. En esta declaración del apóstol Pedro, ¿qué vemos? ¿Qué identificamos? ¿Qué dice lo primero? Tú eres el Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Cristo? Griega. Ese es el paralelismo a la palabra hebrea Mesías. Ungido es el significado de Mesías en hebreo. Cristo es enviado. Cristo es enviado y es el equivalente a la palabra Mesías en hebreo, que significa el ungido. El ungido. Con lo cual, ¿qué está identificando aquí? Si es el enviado, está identificando su misión. Su misión, ¿vale? Él fue el enviado de Dios. Y además, ¿qué nos dice aquí? No solo está identificando su misión, tú eres el Cristo, sino que más está identificando su naturaleza. Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Señor. Como Hijo de Dios es el Señor y como Cristo es el enviado del Padre para realizar, ¿verdad?, ese sacrificio en la cruz y levantarse de los muertos al tercer día como prueba de su deidad. Luego tenemos ahí ese versículo 27 también muy importante, donde le dice, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, esto no te lo reveló Simón carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí también en ese versículo 18 nos habla también de que esa confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, serviría como ese fundamento para el ministerio de la Iglesia, para difundir el mensaje de Cristo. Esta confesión de Pedro traería vida, ¿vale?, a aquellos que creen en ella, y traería también juicio, justicia, piedra de tropiezo, ¿verdad?, para aquellos que no creen en ello. Ahora bien, si seguimos un poquito más adelante, después de elogiar, versículo 17, como hemos visto, también versículo 19, a Pedro, por esta confesión, ¿qué les encarga el Señor Jesucristo a sus discípulos en el versículo 20? ¿Qué les dice? Entonces mandó a sus discípulos
Que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Que no dijeran nada a nadie, ¿verdad? Que no dijeran nada a nadie. Antes de eso, otra pregunta. Hemos estado viendo aquí esta confesión de Pedro en el versículo 16, luego también versículo 21, y ahora volvemos con el 20, lo ha leído por ahí Luis, ya hemos terminado, entonces todos vamos con José. Versículo 21 de nuestro texto, Mateo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bien, ¿por qué esperó el Señor Jesucristo a la confesión de Pedro para mostrarles a sus discípulos que tendría que sufrir muchas cosas, que tendría que ir a morir y que resucitaría al tercer día? 21. ¿Por qué? ¿Por qué esperó hasta ese momento y no se lo dijo desde el principio? ¿Por qué no empezó su entrenamiento desde el principio diciéndoles yo voy a tener que ir a Jerusalén a sufrir, a morir y a resucitar al tercer día? Esperó, versículo 13, a la confesión de Pedro, versículo 16 de nuestro texto, Mateo 16, 16, y después de esa confesión de Pedro, les dijo que él tenía, lo hemos leído ahora en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos y los principales sacerdotes y ser muerto y resucitar al tercer día. Porque no era oportuno, porque tenía que prepararlos primero. Puede ser. Tenía que hacer los recorridos que tenía que hacer. O sea, tenía que ir haciendo un entrenamiento progresivo, es lo que vas diciendo tú, hasta que ellos quizá tuvieran esa madurez suficiente como para poder hacer esa confesión común expresada a través del apóstol Pedro de reconocer quién era el Señor Jesucristo, lo que hemos visto antes, ¿verdad? Su misión y su identidad, ¿verdad? Puede ser una muy buena razón. Ellos no estaban lo suficientemente preparados hasta que ellos tuvieran ese conocimiento para asumir cuál era la misión del Señor Jesucristo yendo a Jerusalén a morir y a resucitar al tercer día. ¿Y por qué les dice Jesús que cojan y que no lo digan a la gente? Versículo 20, que es lo que habíamos dicho antes. ¿Por qué? Dice versículo 20, mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que Jesús era el Cristo, o sea, que no revelaran su identidad. Porque a lo mejor podrían reaccionar como Pedro, intentando evitar que la profecía fuese cumplida. Es decir, podría ser una piedra de tropiezo para su misión, ¿verdad? Eso es. Esa es buena respuesta. ¿Qué más pensáis? Como había muchas distinciones por lo que él hacía, quizás hubieran también perseguido más. Buena razón también. Posiblemente sus enemigos hubieran querido destruirle, ¿verdad? Anticipadamente. Es decir, habrían querido coger y agilizar esos trámites, ¿verdad? Para matarle, para destruirle. Bien. Hay otra razón también. Al Señor Jesucristo, ¿cómo se le identificaba? Antes que hemos estado hablando también. Como un... Perfecto, como un profeta, pero alguien ha dicho, creo que ha sido tú, José, como otra cosa, como un... Político. Como una especie de caudillo, ¿verdad? Querrían haber cogido, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, viendo cuál era su misión, viendo cuál era su identidad y haberle nombrado o haberle iniciado como un caudillo que iniciara una revolución contra Roma en ese momento. Es decir, y todo ello suma lo mismo, habrían intentado impedir su misión. Habrían intentado impedir su misión, que desde luego no era ser un caudillo, que desde luego era, como hemos visto y estuvimos viendo también la semana, no sé si era la anterior o la anterior, ¿verdad? Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso también el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, quieto parado, esperar, no digáis todavía, ¿verdad? No hagáis todavía esa confesión, porque podía impedir que Él cumpliera su misión. Vamos a seguir un poquito más adelante. Este mandato, ¿verdad?, que dice el Señor Jesucristo en el versículo 20, que les manda a sus discípulos que no dijesen a nadie quién era el Cristo, parece contradecir un poco lo que viene a continuación, versículo 21 y también versículo 28. Alguien que me lea, me voy a quedar ahí con José, Juan Carlos,
versículo 28 primero, por favor. Jesús, versículo 21. Juan Carlos, versículo 28 primero. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vemos aquí, versículo 28, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Sin embargo, el versículo 21 anteriormente les había dicho que le era necesario, léelo Juan Carlos, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo cuadra un poco eso de decirle a sus discípulos, algunos de vosotros no vais a morir hasta que me veáis a mí en mi reino, ¿verdad? Al Hijo del Hombre viniendo en su reino, con decirles a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén a morir? Que los discípulos no iban a morir hasta ver a Cristo resucitado. Pero no te habla de Cristo resucitado, habla de Cristo viniendo en su gloria, en su reino. Vamos a verlo ahora. Versículo 28. Vemos aquí una promesa del Señor Jesucristo. Dice, de cierto os digo que hay algunos, lo dejo ahí, de los que están aquí, que no gustarán la muerte, es decir, que no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús ya lo había leído, no recuerdo tu nombre, perdóname. ¿Perdón? Aldo. Léeme 17:1, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Bien, vemos aquí que en el 28 da una promesa y en el 17 vemos ahí que 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte a un monte alto, ¿verdad? ¿Quién eran Pedro, Jacobo y Juan? Hermanos del Señor. No, eran las columnas. Los discípulos amados. Los discípulos, bueno, el discípulo amado era Juan, ¿sí? Los más cercanos, ¿verdad? El círculo íntimo. Los primeros también, ¿verdad? Los primeros eran los hermanos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan y Pedro. El círculo más cercano, aquellos que primero se habían convertido en sus seguidores. Y vemos aquí, fijaros, digo para que alguien que lo lea, los textos paralelos a los que estamos aquí es Mateo 17, Marcos capítulo 9, versículos 1 al 13 y Lucas capítulo 9, versículos 18 al 36, para que los quiera leer. Aquí habla de 6 días después. Marcos también, por si luego lo queréis leer, habla también de 6 días después. Sin embargo, Lucas habla de 8 días después, ¿vale? Esto es la explicación más razonable, más sencilla, es porque Lucas está tomando el día en el cual el Señor Jesucristo hizo la declaración del versículo 28 y el día último en el cual se producen los hechos desde el versículo 2 en adelante. Por ejemplo, Isra, ¿cuántos días hay hasta el domingo que viene? 8. Hombre, 7. 7. ¿Cuáles son? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vale, si yo te digo que hay, si cuento hoy, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. He contado mal. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 8. Lo has contado hoy, yo ya le doy por... Claro. O si contamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 6, ¿verdad? Digo para algún susceptible. Que 6 si tomamos en cuenta los días intermedios, 8 si tomamos en cuenta el día en el que se produce la declaración y los hechos producidos a partir del versículo 2. Y vemos ahí a partir del versículo 2, me había quedado con Aldo, tu hermana, ¿verdad? Al lado, ¿tu nombre? ¿Perdón? Tania. Estoy un poco sordo. Tania, versículo 2, porfa. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fijaros que la promesa del versículo 28 se produce inmediatamente antes, o, bien visto de otra manera, el versículo 2 se produce inmediatamente después de esa promesa del versículo 28, porque esa promesa del versículo 28 se cumple en el versículo 2. El Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos, ¿verdad? Esa transfiguración se produjo mientras Él oraba. Lo vemos en el texto paralelo en Lucas. ¿Y qué pasó en ese momento? Él se transfiguró y su rostro,
¿qué dice? Resplandeció como el sol. Versículo 28, última parte, dice que la promesa que da el Señor Jesucristo, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta palabra reino se puede traducir como esplendor real, por lo que podemos interpretar el versículo 28 como esa referencia a la transfiguración que se produce en el versículo 2. Ellos vieron su realeza, vieron ese esplendor real del Señor Jesucristo. Y fijaros, dame a la siguiente, Juan Carlos, porfa. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Quiénes iban a ver ese reino, ese esplendor real? Algunos, no todos los discípulos. Y lo vieron algunos de los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y cómo se transfiguró el Señor Jesucristo? ¿Qué descripción nos da aquí en el versículo 2? Tenía el rostro, ¿verdad? Totalmente resplandeciente como el sol. ¿Y qué más? Sus vestidos blancos. Creo que es en el texto en Lucas, habla de que tenía unos vestidos tan blancos que ningún lavador en el mundo podía dejarlos tan blancos. En ese momento no había Ariel, ¿vale? Era todo riqui ahí con las manos. Muy blancos, ¿verdad? Muy resplandecientes, brillantes cual sol. Marcos, capítulo 9, versículo 3. Y estuvo ahí con los discípulos en su esplendor, en ese esplendor real. Fijaros que también el apóstol Pedro, posteriormente escribiendo la segunda epístola de Pedro, también habla de este momento. Me ha quedado ahí. ¿Y tu hermano cómo se llama? Mauricio. Búscame por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, y tu mamá al lado, me puede buscar por favor, Salmos, capítulo 104, versículo 2, Salmos 104, 2. ¿Qué nos dice ahí segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Hasta ahí vemos ahí esa referencia, ¿verdad?, de Pedro a esa transfiguración, versículo 18, cuando estábamos con él en el Monte Santo, y vemos ahí cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿verdad?, esa magnífica gloria de la que habla en el versículo 17. También esa revelación de Jesús en este monte es el cumplimiento de la descripción dada por Dios en el Salmo 104, 2. El que se cubre de luz como de vestidura, extiende los cielos como una cortina. El que se cubre de luz como de vestidura, ¿verdad? Ese cambio en la apariencia del Señor Jesucristo. Realmente los discípulos en este punto de su entrenamiento, en este punto del ministerio del Señor Jesucristo, necesitaban ver al Señor Jesucristo en su gloria, necesitaban este momento de la transfiguración. Pero necesitaban aún más pruebas de la deidad del Señor Jesucristo. Sí, tal así es que por eso en Lucas 24, 45 dice que les abrió el entendimiento, porque hasta el último momento, la última semana, no se habían enterado de nada. No, hasta la última semana no, incluso después de... Claro, bueno, pero ellos, yo creo que desde el momento en el que se produce la confesión eran conscientes de, pero es verdad que formaban parte de su entrenamiento para coger y, como hemos dicho, identificar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo en su deidad. El Señor Jesucristo necesitaba entrenarles para asegurarse de que ellos habían entendido cuál era su naturaleza como Dios hombre y la misión
que habían venido a realizar. Y en el versículo 3 vemos que ellos se quedan como impresionados y se despiertan, y aparece ¿quién aquí? Lisette, ¿me lo puedes leer, por favor? Versículo 3. ¿Quiénes aparecen aquí? Elías y He aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Jeremías y Nahum? Porque nunca fueron hallados sus cuerpos. Porque eran también los dos referentes de Israel, digamos, como profetas. O sea, Moisés hasta el día de hoy es prácticamente objeto hasta de idolatría para muchos judíos. Los dos recibieron revelación especial de Dios. pudieron ver al Señor cara a cara, Moisés cuando recibió los mandamientos, y Elías. Son explicaciones. Los estudiosos hablan de dos explicaciones fundamentales. La primera de ellas es porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, es decir, todo lo que es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y la segunda explicación que recoge la lección es porque al morir Moisés fue enterrado por Dios y representa a aquellos creyentes que han muerto en Cristo, y Elías, sin embargo, fue arrebatado, sabéis que fue arrebatado en los cielos, y representa a aquellos creyentes que no pasarán por la muerte, sino que serán arrebatados en el cielo cuando se produzca el arrebatamiento, ¿vale? Se identifica con esas dos clases de creyentes, aquellos que han muerto en Cristo y aquellos que no van a morir, sino que serán arrebatados cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo. ¿Y de qué hablaban ellos? ¿De qué estaban hablando el Señor Jesucristo, Moisés y Elías? ¿Lo sabemos? Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 31. Lucas 9, 31. Nos habíamos quedado Benjamín, ¿no? Me parece que estaba contigo. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De la crucifixión. De su partida, ¿verdad? De su misión, ¿verdad? Tanto Moisés como Elías habían predicho la muerte del Señor Jesucristo, y era de eso precisamente de lo que estaban hablando. Tal conversación demostró a los discípulos que la muerte del Mesías era totalmente compatible con todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, con todo lo que se había dicho en la ley y en los profetas. Esa perspectiva, ¿verdad?, del Señor Jesucristo de cargar con el pecado del mundo y de morir por nosotros, ese gran dolor y sufrimiento que tendría el Señor Jesucristo, era a su vez el éxito del plan de Dios, ¿verdad? El éxito del plan de Dios para conceder perdón a todos los que depositaran su fe en el Señor Jesucristo. Vemos aquí, ¿verdad?, esa revelación de la gloria de Dios, esa revelación en el monte de la transfiguración, cómo se habían cogido y se producía el cumplimiento que hemos visto de ese texto en Mateo 16, 28, de que verían su reino, verían su gloria, estos tres discípulos, como parte de ese entrenamiento, como parte de ese training, ¿vale?, para poder tener o poder transmitir luego ese mensaje y ese cumplimiento de la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Nos quedamos aquí, ¿vale?, antes de pasar ya al tercer punto, que veremos la próxima semana, que será la reacción ante esta revelación de la gloria del Señor Jesucristo. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario. Ese momento de gloria allí, ¿verdad?, del Señor, de una u otra manera también abarcó a los discípulos, porque cómo reconocieron que eran Moisés y Elías, los que también estaban como cuerpo glorificado, que eran Moisés y Elías los discípulos. Entonces yo como que durante ese lapso de tiempo como que hubo un entendimiento
no era normalmente el que tiene una persona. Como que se les abrió los ojos, ¿verdad? En este momento ellos tuvieron como una capacidad mayor, podemos decir, de identificarles. ¿Qué más? Por eso es que cuando estemos en el cielo vamos a saber quién es Pablo, porque nunca lo hayamos visto. Quién es Pablo. Vamos a poder hablar con ellos. Es como algo ya sobrenatural, ¿sabes? Sí. Cuerpo y mente glorificado. Eso es. Pero viendo esto, Pedro dudó, o sea, y luego le negó 3 veces, aun habiendo experimentado esta... Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo resucitó, ellos estaban en una casa y estaban cogiendo y estaban acobardados, ¿verdad? Porque decían, oye, esto que nos decían no se ha cumplido, hasta que vinieron y le anunciaron, ¿verdad? Las mujeres esa resurrección del Señor Jesucristo. O sea, que hasta el último momento tuvieron temor y tuvieron dudas. Pero también tenemos que tener en cuenta que los discípulos no tenían el Espíritu Santo de manera permanente, ¿no? Porque el Espíritu Santo, el último que recibió el Espíritu Santo de manera permanente es Juan el Bautista, ¿no? Después de él, los discípulos no hay referencia de que hayan tenido el Espíritu Santo. Pues por eso hasta Pentecostés, ¿no? En todo ese tiempo ellos fueron, o sea, con Jesús, pero no con el Espíritu Santo de la manera en que obra hoy. El Espíritu Santo es el que les ayudó luego, lógicamente, para llevar a cabo esa obra. Era el propósito, ¿no? No se muevan de aquí hasta que venga sobre vosotros la promesa. ¿Y qué? ¿Recibiréis qué? Poder. Poder. Y había un temor humano también, porque sin duda. Estaba en riesgo su vida, era algo que tenía que ver con lo político, aunque no estaban haciendo política, era algo que tenía que ver con lo religioso, que también era un poder. Y yo digo que nosotros mismos somos, que no estamos quizás bajo ese inicio que tuvieron los discípulos, a veces tenemos temor de hablarle a alguien de Cristo, que ni siquiera estamos hablando de que en un país libre, que podemos decirle a alguien, mira, tú necesitas aceptar a Cristo, tú necesitas cambiar tu vida. Nos llenamos a veces de temor dependiendo de la persona, si es el jefe, si es el supervisor. Entonces la pregunta que uno dice, desde acá vemos a los discípulos como cobardes, ¿no? La pregunta que yo me hago es cómo seríamos nosotros en esa misma situación, ¿no? Porque no era para nada fácil el momento que estaban experimentando los discípulos, porque si bien es cierto, el Señor estuvo con ellos, mientras estuvieron con el Señor de cerca, era diferente, eran guiados, el Señor les daba una respuesta para todo. La pregunta que surgía, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Entonces es como que esa parte que nosotros debemos analizar y nos muestra que Dios definitivamente usa seres humanos. Sin duda alguna. Y con Nosotros no seríamos nada diferentes de lo que fueron los discípulos en ese momento. Seríamos timoratos, negaríamos seguro al Señor Jesucristo en ese momento, porque hay que tener empatía, hay que ponerse en la piel de ellos. Y luego también poner en valor lo que hicieron ellos luego a partir de Hechos de los Apóstoles. Sí, por supuesto, con el Espíritu Santo con ellos, pero cómo cogieron y defendieron a una costa de sus propias vidas. Cómo sacrificaron sus vidas para llevar a cabo ese ministerio. William, ¿querías decir algo rápido? Si no, terminamos. Pues terminamos aquí. Próxima semana continuamos con esta lección y con la parte y la reacción, ¿verdad?, ante esta transfiguración.